esta ley porque para poder hablar y para saber de un trasplante es necesario conocer la ley, ¿no? Si no, no hay forma de estar pensando en un trasplante o en cualquier donación de órganos o de tejidos humanos. Antes de entrar en la ley misma, esta ley general de donación y trasplante de órganos y o tejidos humanos fue promulgada el 24 de febrero del 2004 y su publicación fue el 16 de marzo del 2004, firmada por el expresidente Alejandro Toledo. El objeto de la ley regula las actividades y procedimientos relacionados con la obtención y utilización de órganos y o tejidos humanos para fines de donación y trasplante y su seguimiento. ¿Por qué hay esta ley? Para entender bien es importante tener conceptos básicos y sólidos de lo que contempla esta ley, ¿no? Vamos a ver primero la Declaratoria de Estambul, que es como se llama un mutuo acuerdo de todos los países que caminan derecho con el tema de los trasplantes. Esta Declaratoria de Estambul del 2018 tiene ciertas definiciones y habla sobre todo sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, ¿no? El tráfico de órganos consiste en cualquiera de las siguientes actividades, que es lo que penaliza la ley peruana también, ¿no? Uno, la extracción de órganos de donantes vivos o fallecidos sin un consentimiento o autorización válidos o a cambio de una ganancia económica o una ventaja comparable para el donante y o una tercera persona. Habla también de cualquier transporte, manipulación, trasplante u otro uso de dichos órganos. Ofrecer cualquier ventaja indebida a un profesional de la salud, un funcionario público o un empleado de una entidad del sector privado, o solicitarla para facilitar o realizar dicha extracción o uso. Solicitar o reclutar donantes o beneficiarios cuando se lleve a cabo con fines de lucro o una ventaja comparable. Intentar cometer o ayudar o ser cómplice de la comisión de cualquiera de estos actos. Esos son los conceptos que definen el tráfico de órganos. Como van a ver, está penado, ¿no? Ahora, la trata de personas con fines de extracción de órganos es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la amenaza o el uso de fuerza u otras formas de coacción, el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o de la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con el fin de extraer órganos. En el contexto de esta declaración de Estambul, el término residente denota a una persona que hace su vida dentro de un país, sea o no ciudadano. El término no residente se refiere a todas las personas que no son residentes, incluidas aquellas que viajan y luego residen temporalmente en un país con el fin de obtener un trasplante. El viaje para trasplante es el motivo de personas a través de fronteras jurisdiccionales con fines de trasplante. Los viajes para trasplantes se convierten en turismo de trasplantes y por lo tanto poco éticos si implican trata de personas con fines de extracción de órganos o tráfico de órganos humanos o si los recursos, órganos profesionales y centros de trasplantes dedicados a proporcionar trasplantes a no residentes, pacientes socavan la capacidad del país para brindar servicios de trasplante o su propia población. Acá se entiende el tema, por ejemplo, si hay un riñón, ¿no?, de un donante cadavérico y no es compatible con ningún receptor en el Perú, recién ese órgano puede salir. O sea, no puede salir un órgano. Por eso, como vamos a ver más adelante, contempla claramente la ley, ¿no? La autosuficiencia en donación y trasplante de órganos significa satisfacer las necesidades de trasplante de un país mediante el uso de los servicios de donación y trasplante proporcionados dentro del país y los órganos donados por sus residentes o compartiendo equitativamente los recursos con otros países o jurisdicciones. La ley también, como van a ver, contempla el tema de convenios, ¿no? La neutralidad financiera en la donación de órganos significa que los donantes y sus familiares
no pierden ni ganan económicamente como resultado de la donación. Eso también lo vamos a ver, es el tema del altruismo, la gratuidad que exige la ley para que se haga el trasplante, ¿no? Entendiendo esta declaratoria de Estambul, vamos a ver que la ley justamente contempla todas estas cosas, ¿no? Este artículo 2 es el más importante, de garantías y principios. Son garantías y principios de la donación y trasplante de órganos. 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 2, acá es lo más importante, la voluntariedad, el altruismo, solidaridad, gratuidad, ausencia de ánimo de lucro y el anonimato. Eso se debe respetar a rajatabla, si no, estamos entrando en un delito que es el tráfico de órganos. La equidad de la selección y el acceso oportuno al trasplante de los posibles receptores. Esa equidad se refiere a una lista de trasplante que existe en todo el Perú y está publicada en todas las instituciones que hacen trasplante. La adopción de medidas necesarias para minimizar la posibilidad de transmisión de enfermedades u otros riesgos a la vida o la salud y asegurar las máximas posibilidades de éxito del trasplante. Eso es obvio, ¿no? Que es importante también que se cumpla. Y el establecimiento de sistemas de evaluación y control, que es el lado más flaco de la ley, ¿no? Porque es donde menos se trabaja y menos se hace, ¿no? Evaluación a los centros de trasplante, que en el Perú están acreditados, aunque no crean, solamente 4 entidades, ¿no? El Hospital Rebagliati, el Hospital Almenara, el Hospital de Cusco y un hospital en Arequipa. Estaba el Hospital Loaiza, que era el único hospital del Ministerio de Salud acreditado con su celda renal para la realización de trasplantes, pero con el tema de la pandemia se ha desactivado, ¿no? Existe una oficina, una institución del Ministerio de Salud que se encarga de esta evaluación y control. El artículo 3 habla del diagnóstico de muerte. El diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los protocolos que establezca el reglamento y bajo responsabilidad del médico que lo certifica. Cuando hay una muerte cerebral o un posible donante de órganos, no solo de riñones, acuérdense, se pueden donar córneas, hueso, piel, hígado, pulmón, corazón, páncreas, riñones, un sinfín de órganos, ¿no? Todos los hospitales que tienen, ¿cómo se llama?, el servicio de trasplante, que tienen que estar acreditados, como dice la ley, tienen un médico que se llama el procurador, que es el que procura conseguir el órgano para que sea donado y por lo tanto trasplantado, ¿no? Entonces, él con un equipo son los encargados de dar la certificación del diagnóstico de muerte, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de poder seguir adelante en el caso de que se dé el trasplante, ¿no? El artículo 4 de los restos mortales de la persona humana. Al ocurrir la muerte, los restos mortales de la persona se convierten en objeto de derecho. Se conservan y respetan de acuerdo a ley. Pueden usarse en defensa y cuidado de la salud de otras personas según lo establecido por la presente ley, ¿no? Ahí es donde entra el procurador, ¿no? Antes de cualquier cosa. El año 2000, el eslogan de la Organización Mundial de la Salud era salud para todos en el año 2000, ¿no? Con eso se buscaba que haya centros médicos, postas médicos y médicos en todos los rincones del mundo. El anterior logo a ese era: los riñones no se entierran, se donan. Entonces era una manera en la cual podían, ¿no?, fomentar la donación, ¿no? Nuestro país está entre los últimos países del mundo en cuanto a donación de órganos, ¿no? El artículo 5, que es la finalidad de la donación, extracción y trasplante, habla que la extracción de órganos y o tejidos procedentes de donantes vivos o cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de favorecer o mejorar sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona, con pleno respeto de los derechos humanos y los postulados éticos de la investigación biomédica. Este artículo 5 lo que hace es reforzar el artículo 2, ¿no?, donde se habla del respeto a la dignidad y a la vida humana, ¿no?, y sobre todo asegurar el éxito del
del órgano trasplantado, ¿no? El 6 también refuerza el artículo 2, ¿no? Habla de la confidencialidad de la información. La información relativa a donantes y receptores de órganos y tejidos será recogida, trasladada y custodiada con la más estricta confidencialidad. Está prohibida su difusión. Está también prohibido proporcionar información de cualquier medio que permita identificar al donante o al receptor. El deber de confidencialidad no impide la donación de medidas preventivas ante la existencia de indicios que pongan en riesgo la salud individual o colectiva, ¿no? El artículo 7, la gratuidad de la donación. Esto es lo más importante, ¿no? Cualquier trasplante de lo que sea que no sea gratuito entra directamente en el delito de tráfico de órganos, ¿no? O de turismo de trasplante. Y eso está penado por ley, como vamos a ver. Todo acto de disposición de órganos y tejidos es gratuito. Se prohíbe cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de un órgano o tejido, ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o competencia. Claro, los riñones no se pueden comprar, ¿no? Los mecanismos de financiamiento para los procedimientos de extracción de órganos y los tejidos serán establecidos en el reglamento de la presente ley. En ningún caso los costos serán exigidos al donante vivo ni a la familia del donante cadavérico, ¿no? Menos al receptor. Promoción y educación. Corresponde a los sectores de salud y educación, este es el lado más flaco de la ley, en sus expectativas y en sus respectivas competencias. 1. Promover en la población una cultura de solidaridad tendiente a favorecer la donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, resaltando su carácter solidario, voluntario, altruista, desinteresado y los beneficios que suponen para las personas que los necesitan. Acá se acuerdan solamente de la donación de órganos cuando es el día del trasplante o cuando hay algo en particular, ¿no? No existe en verdad una verdadera política de educación. 2. Hay que supervisar el cumplimiento de las condiciones, requisitos y garantías de estos procedimientos. Brindar capacitación continua y actualizada a los profesionales de la salud que se dedican a las actividades de extracción y trasplante. Por eso el interés, chicos, de que conozcan esta ley. ¿Por qué? Porque muchos desconocen, creen que uno puede hacer un trasplante en la clínica Pardo o donde quiera, ¿no? Imagínense en el Perú, que ya de por sí la tasa de donación y de trasplantes cadavéricos es tremendamente baja, solamente existen 4 hospitales acreditados, ¿no? Pero la gente cree que puede comprarse un riñón en la calle o pueden amanecer y te han robado el riñón y le han puesto a una persona en cualquier lugar, ¿no? No es así, ¿no? Ahora hay que brindar esta capacitación justamente para que no se infrinja la ley y no entremos en delitos, ¿no? Se debe implementar un sistema de notificación a fin de que todos los establecimientos de salud a nivel nacional, o sea, tengan conocimiento de esto, ¿no? Y acuérdense, está prohibida la publicidad sobre donación de órganos y tejidos en beneficio de personas individualizadas, establecimientos de salud o instituciones determinadas. Sabemos que hay ciertas instituciones acreditadas, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan de manejar eso con la confianza, con la debida confidencialidad del caso. Entonces no se puede estar haciendo difusión de que tal lugar o tal médico hace trasplante, ¿no? El artículo 9 habla de requisitos y condiciones para la donación de tejidos regenerables de donantes vivos. 1. La certificación médica de ausencia de riesgo para su vida, salud o posibilidades de desarrollo del donante. Hay que asegurar la viabilidad del órgano donado si el paciente es como se llama, un potencial donante, ¿no? O donador. Y él debe saber, ¿no? Claramente las posibles complicaciones que pueden surgir de una donación de órganos, ¿no? Ha pasado más de una vez que después de la donación ha ocurrido algo, ¿no? O una complicación. Lo que también debe saber es que se vive, en el caso del trasplante renal, que se vive perfectamente con un riñón, ¿no? Si no, no existiría donación de donante vivo, ¿no? Acuérdense, el mejor donante es el donante vivo emparentado, ¿no?
Eso en gran medida evade todo eso de la gratuidad, del altruismo, ¿no? Es menos probable si te está dando tu padre, tu hermano, tu madre o un pariente cercano que esté habiendo un lucro por ahí de por medio, ¿no? No escapa, ¿no? Pero en general eso es lo que se busca, ¿no? Que al ser pariente vivo, que es el mejor órgano donado, vivo emparentado, entonces hay el chance de que el éxito del trasplante sea mejor, ¿no? Y las posibilidades de que este donante desarrolle algo, o sea, deben ser tomadas muy en cuenta, ¿no? Y hay que proteger eso. Para los menores de edad o incapaces podrán ser donantes siempre que los padres o tutores, con el juez competente, otorguen la autorización correspondiente, ¿no? Es un poco más complejo, lleva más tiempo, ¿no? Pero se busca también proteger en este caso en particular a menores de edad o incapaces, ¿no? No sé si han visto una película en la cual los padres de una niña con leucemia, o sea, tienen un cuarto hijo a propósito para que ese cuarto hijo era compatible porque los dos que tenían no. Entonces tienen un cuarto hijo a propósito que les sirve de donante, ¿no? Y lo tienen ahí como donante, ¿no? Al final la trasplantada es la que se da cuenta y rechaza, ¿no? Pero es todo un tema ético y moral ahí, ¿no? Imagínense tener un hijo para salvar la vida del otro hijo, ¿no? Es por eso que se debe respetar la dignidad de las personas y respetar su salud también, ¿no? El artículo 10 habla sobre requisitos y condiciones del donante vivo de órganos y o tejidos no regenerables. Tiene que existir compatibilidad entre el donante y el receptor para garantizar la mayor probabilidad de éxito del trasplante. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, se debe asegurar el éxito del trasplante. Ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado, debidamente certificado por médicos especialistas, ¿no? Distintos de los que vayan a efectuar la extracción y el trasplante, que permita expresar su voluntad de manera indiscutible, ¿no? Los representantes de los menores o incapaces no tienen facultad para brindar consentimiento para la extracción de órganos y tejidos de sus representados en estos casos, ¿no? Ser informado previamente de las consecuencias previsibles de su decisión. Lo que decíamos, el donante tiene que saber perfectamente qué cosas le pueden pasar, ¿no? Otorgar su consentimiento por escrito ante notario público de manera libre, consciente y desinteresada. Se deberá garantizar que las funciones del órgano o tejido a extraer sean compensadas por el organismo del donante de manera que no se afecte sustancialmente su vida y su salud. Acuérdense, el donante tiene derecho de revocar su consentimiento en cualquier momento, lo que no da lugar a ningún tipo de indemnización. Puede estar ya programado el paciente, el potencial donante para la cirugía de tal día, con todo lo que conlleva, ¿no? Todo el estudio del pre y post trasplante. Entonces el donante puede en cualquier momento revocar su consentimiento, ¿no? Y no pasa nada. Ahora, en ningún caso se procederá a la extracción cuando medie condicionamiento o coacción de cualquier naturaleza. Y finalmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, deberá facilitarse al donante vivo la asistencia médica necesaria para su restablecimiento. Obvio, ¿no? Si va a donar el órgano, tiene que vigilarse, controlarse, evaluarse y hacerle un seguimiento a su salud después de la donación del órgano, ¿no? Respecto a la extracción y procesamiento de órganos o tejidos de donantes cadavéricos, el artículo 11 se refiere a condiciones y requisitos del donante cadavérico. Son requisitos y condiciones del donante cadavérico. 1. El donante mayor de edad y capaz civilmente, incluido el incapaz, comprendido en los incisos 4, 5 y 8 del artículo 44 del Código Civil, debe expresar su voluntad de donar todos o algunos de sus órganos y tejidos para después de su muerte. De producirse la muerte y no haberse expresado la voluntad de donar, que conste de manera indubitable, el consentimiento podrá ser otorgado por los parientes más cercanos que se hallen presentes. Esto no es tan cierto, es
con lo que más luchan los procuradores, ¿no? Que son los médicos encargados de procurar o de conseguir órganos para trasplante. Todos, absolutamente todos en nuestro DNI, mayores de edad, en el azul o el electrónico, hay una parte donde dice donación de órganos, ¿no? Y uno pone sí o no, ¿no? Pero se van a fijar que en una gran mayoría dice no, a pesar de que se ha dicho sí, o los que han dicho sí les han puesto no. ¿Por qué? Porque no, la verdad, la RENIEC no lo toma para nada en serio esto, ¿no? Y cuando se va a realizar la extracción de los órganos del donante cadavérico, entonces, por más que diga sí su DNI, siempre se debe conversar con la familia y se debe conseguir o obtener una autorización escrita, ¿no? Que las más de las veces dicen que no. Entonces, al final no se respeta para nada ese consentimiento que aparece en el DNI, ¿no? De que ha perdido toda seriedad o credibilidad, ¿no? Uno, yo les aseguro, de buena persona o de buena voluntad ha accedido a donar sus órganos. Uno no sabe nunca lo que le puede pasar, ¿no? Entonces, uno pone sí, pero al final siempre la familia tiene que dar la autorización para que se proceda, ¿no? Y ahí es donde un gran número de posibles donantes se caen, ¿no? Ahora, los representantes legales de los incapaces, comprendidos en el artículo 43 y estos incisos del artículo 44, a los que se les ha ya diagnosticado su muerte, podrán otorgar o revocar su consentimiento para la extracción de órganos y tejidos de sus representados con fines de donación. No, ahí es más simple, ¿no? Porque es poco probable que un incapaz o un menor de edad pueda poner que tiene deseos de donar, ¿no? Y el representante es el que va a decir sí o no. Los familiares o representantes, para efectos de la manifestación de su consentimiento a que hace referencia, los incisos 1 y 2, podrán solicitar toda la información relativa a la necesidad, naturaleza, circunstancias de la extracción, restauración, conservación o prácticas de sanidad mortuoria. Claro, tienen todo el derecho de saber qué va a pasar después con su muerto, ¿no? La idea es que se los entregue sin signos visibles, ¿no? De que ha sido extraído un órgano, ¿no? El ejemplo más claro, las córneas, por ejemplo. Entonces, con el solo hecho de cerrar los párpados, no se da ni cuenta, ¿no? La familia del donante cadavérico, ¿no? Igual las incisiones que se hacen para la extracción de los órganos, obviamente tienen que ser cubiertas, ¿no? O suturadas. Respecto a la comprobación y la certificación de la muerte, que se refiere al artículo 3, por profesionales especialistas distintos de aquellos médicos que hayan de intervenir en la extracción o el trasplante. Esto es lógico, ¿no? O sea, tienen que ser otros médicos, porque si el interesado en la extracción del órgano va a ser el encargado de dar la muerte cerebral, podría prestarse a una mala interpretación o a una cierta ventaja, ¿no? De decir que sí, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de sesgo, lo mejor es que sean otros los especialistas que vayan a intervenir en la extracción o el trasplante de órganos, ¿no? Siempre con asistencia o como veedor el procurador, ¿no? Ahora, en los casos en que por ley deba hacerse la autopsia del cadáver, podrá efectuarse la extracción de tejidos para fines de trasplante o injerto, para la cual las morgues a nivel nacional coordinarán con los centros de procura de órganos de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establece el presente reglamento, ¿no? Esta parte también es fundamental, ¿no? De los establecimientos de salud, los requisitos y condiciones de funcionamiento. La extracción o el trasplante de órganos o tejidos de donantes vivos o cadavéricos solo se realizarán en establecimientos de salud debidamente autorizados y acreditados para el programa de trasplante respectivo por parte del Ministerio de Salud. Debe contar con el personal y los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios y derechos reconocidos por la ley. Para obtener la autorización y acreditación correspondiente, los establecimientos de salud deben reunir los requisitos que establezca el presente reglamento de la ley,
determinándose además las condiciones para su renovación, suspensión y o revocación. Acuérdense que uno de los incisos del reglamento hablaba del reglamento 2, que es el más importante. Todos estos lo que hacen es reforzar ese artículo 2, era que estaban expeditos a evaluaciones continuas, ¿no? Para ver que se estén cumpliendo todos los requisitos o todas las garantías, ¿no?, que exige la ley para ser un ente acreditado, ¿no? Y los establecimientos de salud informarán periódicamente a la Organización Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos sobre la necesidad, naturaleza y circunstancias de los procesos de extracción y trasplante. El artículo 13 habla de la inspección y el control. La inspección y supervisión de los establecimientos de salud que participan en la extracción y o trasplante correspondiente a la autoridad de salud competente. Las unidades y centros deberán proporcionar toda la información relacionada con la actividad para la que hayan sido autorizados. Eso con fines de que no se salten la lista, ¿no? O sea, hay una lista, ¿no?, de posibles receptores. Entonces, cuando hay un órgano cadavérico o órganos cadavéricos, entonces la compatibilidad se va a hacer en base a la lista, ¿no? Entonces se compara, ¿no?, el primero de la lista con el último, ¿no? Si es que al primero le toca bien, si no, sigue el segundo, si no, el tercero, hasta que dé, ¿no? Y acá viene también lo del traslado nacional e internacional de los órganos y o tejidos. El artículo 14 habla de este traslado y transporte. El transporte de órganos y o tejidos desde el establecimiento de extracción hasta el centro trasplantador se efectuará en condiciones y medios de transporte adecuados, según las características de cada órgano y o tejidos, acompañándose la información y documentación correspondiente. Ingreso y salida de órganos y tejidos. Para el ingreso y salida de órganos y tejidos del y hacia el territorio nacional se requiere 1. Autorización previa expedida por el Ministerio de Salud. 2. Que se efectúe a través de la conexión de una organización de intercambio de órganos y tejidos legalmente reconocida en el país de origen o de destino. Constatar que el órgano y o tejido reúne las garantías éticas y sanitarias exigibles en el territorio nacional y que concurren las siguientes circunstancias. 1. Que provenga de un donante cadavérico, salvo el caso de donación de tejidos regenerables. 2. Que exista receptor adecuado en el territorio nacional. 3. Que se acredite la viabilidad del órgano y la ausencia de enfermedad transmisible u otro riesgo para la vida o la salud. 4. Para la salida de órganos y o tejidos se debe constatar adicionalmente que el órgano y o tejido provenga de un donante cadavérico, que no exista receptor adecuado en el territorio nacional y que exista un receptor adecuado en el país de destino. Claro, si el órgano va a salir, tiene que haberse agotado completamente la posibilidad de que alguien sea compatible con ese órgano, ¿no? Si no, entonces ahí recién se puede pensar en trasladar el órgano. Acuérdense, los órganos también cuando son transportados, no todos tienen la misma vida media, ¿no? El riñón es de los órganos que más dura, ¿no? Son 48 horas, pero un corazón, pulmón son menos de 12 horas, ¿no? Entonces eso también en gran medida se ve el tema del traslado, ¿no? Porque uno tiene que asegurar que una vez que salga el órgano se haya agotado no solamente todo el trámite documentario, ¿no?, las respectivas permisos y licencias y condiciones del traslado del órgano, y sobre todo ver que realmente no haya compatibilidad con nadie dentro del territorio nacional para que pueda salir el órgano o los tejidos. Respecto a las sanciones administrativas, el artículo 16 habla de infracciones. O sea, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar, las infracciones a las disposiciones contenidas por la presente ley y su reglamento, cometidas por los profesionales sanitarios o personal administrativo y los centros de salud públicos o privados respectivos, serán pasibles de las sanciones administrativas que el reglamento de la presente ley determine.
de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes respecto a las disposiciones transitorias y finales. El Ministerio de Salud dispondrá las medidas necesarias para el funcionamiento de esta oficina, que es la Organización Nacional de Donación y Trasplantes, antes denominado Comité de Solidaridad Social, quien bajo su rectoría será el ente técnico responsable de los procedimientos de extracción y trasplante del Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos y del Banco de Órganos y Tejidos para Trasplantes. Sin eso, sin esas autorizaciones no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que salte eso está saltando la ley y por ende vienen las infracciones, ¿no? Establecimientos con autorización vigente. Los establecimientos de salud que cuentan con autorización vigente para el desarrollo de actividades de extracción y trasplantes de órganos y tejidos humanos deberán obtener la acreditación correspondiente, lo que dijimos, ¿no? O sea, son pocos los hospitales acreditados y estos tienen que estar al día, ¿no? En continua evaluación. Y tercero, la incorporación del inciso del artículo 152 del Código Penal se debe incorporar al inciso 10, ¿no? Uno, el tema de secuestro, ofensas a la memoria de los muertos, delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos, que básicamente lo que hace es mención o refuerza este acuerdo de Estambul del 2018, ¿no? Esta ley es del 2004, pero ya existía igual un acuerdo mutuo en todos los países en los que la realización de donación y de trasplante de órganos y tejidos se hace en base a la ley, ¿no? Antiguamente, sin ir muy lejos, ¿no? En países pobres o en vías de desarrollo era donde más se buscaban órganos y más existía el tráfico de órganos, ¿no? Hay ciertos mitos urbanos, ¿no? Como que amaneces y te roban tu riñón. Eso es bien difícil, ¿no? Porque si estás robando un riñón para venderlo a alguien, entonces lo mínimo que tendrías que saber es, aunque sea su grupo sanguíneo, ¿no? Para ver si hay compatibilidad. Entonces, es poco probable que te roben un órgano para donarle a quién. O sea, tú no sabes a quién es tu órgano compatible, ¿no? Ahora, el tráfico de niños también se ha hablado siempre, ¿no? Que la trata de personas está destinado muchas veces a donación de órganos, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero ahí tendrías que tener todo un aparato de eventuales compradores de órganos para que el niño que lleves o la persona que lleves sea compatible con alguno de tus potenciales clientes, ¿no? Entonces es bastante difícil. Pero la ley justamente hace eso, ¿no? Proteger sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, ¿no? Hace 8 años hubo un caso muy sonado, ¿no? Más de 20 urólogos estuvieron en la danza en Lima, nefrólogos, intensivistas, ¿no? Porque vino un mexicano, un magnate, ¿no? Y compró un riñón y se lo trasplantaron en una clínica X de Lima, ¿no? Les fue tan mal, el paciente hizo sepsis y tuvo que pasar a otra clínica con mayor capacidad resolutiva y ellos tuvieron que hacer la denuncia que era un paciente séptico trasplantado, ¿no? Al final se terminó muriendo el mexicano y bueno, en el Perú pues matar y desgraciadamente no pasa nada, ¿no? Pero varios de los que estaban implicados en el trasplante ese del magnate mexicano han estado no habidos como 2 años, hasta que misteriosamente han vuelto al ruedo sin mayor prejuicio, ¿no? La clínica misma nunca se cerró, siguió funcionando como si no hubiera pasado nada. Pero a raíz de eso, bueno, ahora hay no solamente más control, ¿no? Y esto ha sido después de la ley, ¿no? Pues todavía hay en algunos centros donde se animan a hacer este tipo de cosas, pero están violando tremendamente la ley, ¿no? Ahí viene el tema, que no es cuestión de hacer por hacer, ¿no? Entonces, cuando uno escuche o sepa que se va a hacer un trasplante o hay intención de donación de un órgano, en caso de donante vivo, entonces hay que tener presente la ley, ¿no? No es tan simple, ¿no? La ley no lo dice, pero explícitamente se sabe que el mejor donante es el donante vivo emparentado, o sea, tiene que ser tu pariente, ¿no? En primero o segundo grado máximo. Eso en gran medida va a evitar que haya lucro o algún tipo de compensación, ¿no?
Y también hay que saber, estar al tanto de la lista, ¿no? O sea, que hay gente que está mucho tiempo en espera de un órgano, ¿no? Entonces, hay que ponerse en el pellejo de ellos, ¿no? Que se salten la lista es también todo un tema, ¿no? Hace poco tiempo también hubo bastante tumulto, pero al final se cayó, ¿no? La donación de este jurado de Yo Soy, ¿no? El bigotón, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que hace 4 o 5 años ha recibido un hígado, ¿no? Pues ahí también hablaban que había participado de cierto beneficio porque no le tocaba, ¿no? Y se saltó la lista. Al final no pasó nada, ¿no? Pero en general, cuando pasa y debe pasar lo que tiene que pasar, si estás violando la ley, tenemos que hacerla cumplir, ¿no? Fujimori, que no era santo de mi devoción, decía una cosa que era muy cierta, ¿no? En el Perú hay que hacer una ley para que se cumpla la ley, porque las leyes, desgraciadamente, en nuestro país no se cumplen como debieran, ¿no? Esa es la famosa ley, chicos, 28-18-9. ¿Alguna pregunta? Bueno, 5 minutos de descanso para entrar al tema ya de lo que es el trasplante. Considero tremendamente necesario que conozcan la ley. Ni yo me la conozco en memoria, ¿no? Pero con el solo hecho de saber que existe la ley 28-18-9, que es la de trasplante y donación de órganos, es importante conocer, sobre todo el artículo 2, ¿no? Que es el más importante. El resto de artículos básicamente refuerzan y desglosan ese artículo 2, ¿no? A ver, 5 minutos, hacemos la segunda parte. Gracias, doctor. Ya casi la mitad de la clase no ha venido. ¿Están en clases prácticas? Doctor, algunos tenían que hacer revisar su tesis, me estuvieron comentando. Ok. Sí, doctor. Buenas tardes, sí, lo escucho. Ya. Trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico que consiste en colocar un riñón sano de un donante vivo o fallecido en una persona con insuficiencia renal terminal, ¿no? En comparación con la diálisis, el trasplante de riñón se asocia con mejor calidad de vida, menor riesgo de muerte, menos restricciones en la dieta y menor costo de tratamiento, ¿no? Por eso que el gol estándar para el tratamiento de la enfermedad renal terminal no es la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal,
si no es el trasplante renal, ¿no? En estos casos, el grave y serio inconveniente es la baja o casi nula tasa de donación de órganos que hay en nuestro país, ¿no? Cada año aumenta a nivel mundial el número de inscritos para ser tratados por enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? La causa más común es la diabetes mellitus, seguida de cerca por la hipertensión arterial, las glomerulonefritis y la enfermedad poliquística renal y las nefritis intersticiales. Esos son los 5 grandes grupos de enfermos que tarde o temprano van a llegar a una enfermedad renal terminal, ¿no? Si se fijan, la diabetes y la hipertensión ocupan los 2 primeros lugares y son enfermedades altamente prevalentes, ¿no? Se habla de aproximadamente un 4% de la población mundial es diabética y más hipertensa, ¿no? Y acuérdense que hay diabéticos y que hay hipertensos, ¿no? Que es muy frecuente que pase eso. Entonces, es por eso que cada día crece y crece y crece la lista, ¿no? De pacientes potencialmente a recibir un riñón, ¿no? Como les decía, actualmente se considera el trasplante renal el tratamiento de elección para la enfermedad renal terminal, ¿no? Por lo indicado respecto a la hemodiálisis. Para los pacientes requieren un seguimiento estrecho después del trasplante, ¿no? Están bajo regímenes de inmunosupresores complejos que los hacen susceptibles a infecciones, neoplasias malignas y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ese seguimiento estrecho, ¿por qué? Porque, además, todos estos pacientes que por X motivo patológico han llegado a enfermedad renal terminal, van a tener múltiples comorbilidades, ¿no? Debido o como causa de su enfermedad renal terminal subyacente. Entonces necesitan un seguimiento estrecho, ¿no? Y para eso hay ya ciertos protocolos, ¿no? Un paciente trasplantado en general requiere de un equipo, ¿no? De 2 equipos, básicamente, ¿no? Un equipo quirúrgico, que es el encargado de realizar el trasplante, que básicamente son urólogos y cardiovasculares, obviamente anestesiólogos y médicos intensivistas en cuidados críticos quirúrgicos, ¿no? Y el otro equipo, el equipo médico, que es el que se encarga básicamente del pre y post trasplante, está comandado por nefrólogos, internistas, fisiólogos, ¿no? Lo ideal es que el primer mes, que tienen controles semanales, sean seguidos muy de cerca por los médicos nefrólogos especialistas en trasplantes, y a partir del tercer mes pasan a manos del médico internista dedicado a trasplante también, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que se van a encargar no solamente de ver el tema del rechazo o no del trasplante, sino de manejar las comorbilidades que tenía, ¿no? O sea, el hecho que tú le pongas un riñón a un diabético, el diabético va a seguir siendo diabético. Entonces, si no se hace un buen control sobre eso, vamos a tener serios problemas, ¿no? Vamos a terminar afectando un órgano sano que lo recibió de buena manera, ¿no? Ahora, la evaluación de rutina de la función del aloinjerto renal generalmente implica monitorear el nivel de creatinina sérica y la detección de la proteinuria, y el ritmo diurético es importante. Un paciente con un riñón trasplantado, los primeros días, no les exagero, hacen una fase poliúrica que pueden orinar 20, 25, 30 litros en un día, ¿no? Entonces, no solamente hay que monitorizar la creatinina y la detección de proteinuria, sino también tener un estricto seguimiento a sus balances, ¿no? Para que no haya problemas de ese tipo. Ahora, algunos pacientes con evidencia de disfunción del injerto renal y o proteinuria pueden requerir una biopsia renal para determinar la causa de estas anomalías. Eso pensando en que pueda o no haber un rechazo, ¿no? Agudo o crónico del órgano trasplantado. O sea, además de proteinuria, además de dosaje de creatinina sérica, también existen pruebas ya comercialmente aprobadas por FDA que sirven para el monitoreo de la función del aloinjerto, ¿no? Incluidas estas las pruebas del ADN libre de las células derivadas de donantes, y así como el perfil de expresión genético, ¿no?
Pues todo esto se ve o se hace de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la evaluación del paciente, ¿no? El paciente trasplantado es un paciente que no solamente por su inmunosupresión, sino por todo lo que conlleva, tiene que tener un seguimiento estricto, ¿no? Pero también se han desarrollado sistemas de puntuación, como el sistema de puntuación iBox, que puede predecir la función del aloinjerto a largo plazo utilizando los datos disponibles en puntos de tiempo anteriores y después del trasplante, ¿no? Que básicamente monitorean esas pruebas, ¿no? Y a la menor duda, la biopsia del aloinjerto generalmente se realizará en el contexto de alguna evidencia de disfunción del aloinjerto, como la creatinina sérica que empieza a elevar, disminución de la producción de orina y el empeoramiento de la proteinuria, ¿no? Que son básicamente todas pruebas de función renal, ¿no? Para la capacidad de predecir la causa de la disfunción del aloinjerto sin una biopsia es notoriamente baja, ¿no? O sea, al final, ante la duda, para tomar las medidas correspondientes, una biopsia renal es lo que más nos va a asegurar a corto y a largo plazo la viabilidad o no del aloinjerto o del órgano donado. Ahora, en los criterios de evaluación de un paciente que va a donar órganos, o sea, hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, absolutas, el VIH, ¿no? Enfermedad tumoral maligna con corta expectativa de vida, enfermedad crónica con expectativa de vida inferior a 1 año, enfermedad psiquiátrica no controlada y abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Relativas, la edad, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, enfermedades infecciosas, enfermedades gastrointestinales idiopáticas, tumores, ¿no? Etiología de la insuficiencia renal, ¿no? Por una posible recurrencia, ¿no? La hiperinmunización y la evaluación urológica, ¿no? Acá la evaluación urológica es clave, ¿no? Hace poco, bueno, antes de la pandemia teníamos un paciente de salud POL que le hicimos una cistectomía radical por un cáncer de vejiga, estuvo como 10 años bien y al tiempo empezó a hacer hipertensión y terminó haciendo una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, el paciente entró en hemodiálisis y después, o sea, tenía la posibilidad de que uno de sus hijos le done el riñón. Entonces lo conectamos y no pasó la evaluación urológica, ¿no? Porque, o sea, llegó a hacer hipertensión en la neovejiga, se descuidó y tenía una vejiga pero gigantesca, flácida, ¿no? No viable para un trasplante, ¿no? Había que primero corregir esa vejiga, después hacer los nuevos reimplantes ureterales, y ya con una vejiga medianamente buena podría ser tributario a un trasplante, ¿no? Muchos de los que son potencialmente donantes, entonces la evaluación urológica o el tiempo urológico es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de que no haya, ¿cómo se llama?, ninguna probabilidad de que una vez trasplantado el órgano, o falle el uréter, o falle la vejiga, o incluso la próstata misma, ¿no? O sea, tenemos que asegurarnos que haya no una uropatía obstructiva o de algún tipo, ¿no?, en la vejiga, la próstata y la uretra, en el caso de ser varón, ¿no? La hepatitis es una también contraindicación, ¿no?, de trasplante. Hay pacientes que están en hemodiálisis y llegan por fin a conseguir su riñón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un gran número, no sé si han entrado a un centro de hemodiálisis, ¿no?, es donde se guardan los filtros, ¿no? Y si van a haber 100 filtros limpios, son los que no tienen ningún tipo de hepatitis o VIH o alguna otra enfermedad transmisible por sangre, ¿no? Y la otra sección donde están los filtros contaminados de los pacientes con hepatitis, van a ver que es 3 o 4 o hasta 5 veces más la cantidad de filtros o pacientes con hepatitis que pacientes que se hemodializan que no tienen hepatitis, ¿no? En Perú no se está haciendo trasplante a pacientes con hepatitis, pero Estados Unidos, que son los países con mayor tasa de donación y de trasplante, con los antivirales actuales y
tratamiento y un monitoreo continuo, sí se puede lograr, ¿no? Manejar este tipo de pacientes. Pero acá en nuestro medio ya contagiarte de hepatitis en hemodiálisis, que es lo más probable que te va a pasar. Acuérdense, el virus de la hepatitis es un virus que básicamente está en la sangre, ¿no? Pero hay tal cantidad de virus que se ha detectado hasta en el agua donde lavan los filtros, se ha detectado que está el virus, ¿no? Entonces, muy poco paciente en hemodiálisis se libra, obviamente, involuntariamente, de contagiarse una hepatitis, ¿no? Y eso básicamente ya lo saca de la lista de trasplante. Para el donante potencial, las contraindicaciones anteriores eran del receptor, ¿no? El donante potencial se debe descartar VIH, ¿no? Hepatitis C, antígeno de superficie de hepatitis B, serología para hepatitis D positiva, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, tuberculosis, sífilis activa, pacientes con cáncer, sobre todo antecedentes de cáncer de mama, melanoma, leucemia, linfomas o tumores del sistema nervioso central, ¿no? Respecto a la donación renal, el trasplante renal tiene una tasa de éxito mayor cuando el donante es vivo respecto al donante cadavérico, ¿no? La situación médica y psicológica del donante debe ser aceptable y el órgano donado debe estar en buen estado. La misma ley lo contempla eso, ¿no? El límite inferior de aclaramiento de creatinina adecuado para el trasplante de un solo riñón debe ser superior a 60 ml minuto, ¿no? Tiene que ser un riñón básicamente bien, ¿no? Para los riñones con un aclaramiento de creatinina inferior a 50 solo sirven para la realización de trasplantes duales, ¿no? Trasplantes es cuando hay que poner los dos riñones, ¿no? Obviamente ahí el donante no va a ser vivo, ¿no? Esta tasa de éxito del donante vivo versus el cadavérico es lógico, ¿no? Porque es un paciente programado, ¿no? Es un paciente que se va a hacer toda la histocompatibilidad y todas las evaluaciones pre-trasplante, tanto del donador como del receptor, ¿no? O sea, tienes tiempo para preparar el trasplante, ¿no? En cambio, el donante cadavérico es el que aparece, ¿no? De un momento a otro. Entonces, acuérdense, los riñones son los órganos que se pueden transportar mejor y con más tiempo, ¿no? Hasta 48 horas. Entonces, si se encuentra un donante cadavérico acá y el receptor es compatible en Piura, entonces el riñón va a viajar a Piura, ¿no? Entonces, obviamente eso te quita en alguna medida ventajas sobre un donante vivo, ¿no? Que es un paciente programado, que se va a hacer todos los estudios habidos y por haber para poder asegurar el éxito del trasplante, ¿no? El tratamiento previo al trasplante, o sea, se deben corregir todas las patologías preexistentes, ¿no? Que puedan afectar la supervivencia del injerto, ¿no? Esa es la gran ventaja del donante vivo, ¿no? En cambio, es de un día a otro cuando entras en la lista, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Para malformaciones congénitas o trastornos funcionales del tracto urinario inferior, vejigas fibróticas, ausencia de vejiga, insuficiencia esfinteriana, enfermedad renal poliquística autosómica dominante, riñones con infección crítica, sospecha de cáncer renal o carcinoma urotelial. O sea, todos esos factores tienen que en gran medida ser evaluados para saber si va o no tener éxito el trasplante, ¿no? Porque si lo vamos a poner por poner, la probabilidad de que falle por alguno de estos mecanismos, entonces va a ser alta, ¿no? Por eso es que es obligatorio realizar estudios cardiovasculares, corregir los estados comórbidos como la diabetes mellitus, la hipertensión, que son los más frecuentes, y todos los candidatos potenciales para un trasplante renal deben visitar al otorrino, dentista, dermatólogo, urólogo, ginecólogo, para descartar focos infecciosos, ¿no? Entonces eso también, incluso si hay caries, hay que tratar de curarla sobre la marcha, ¿no? Todo foco posible infeccioso tiene que ser descartado y sobre todo eliminado. ¿Por qué? Porque acuérdense, el éxito del trasplante no solamente se va a deber a una correcta elección de un órgano sano en un paciente en condiciones para recibir un trasplante, sino que va a jugar un rol importante en la inmunosupresión, ¿no? Al comienzo, los primeros 3 meses es intensiva y después se va bajando una vez alejado la posibilidad de un rechazo del órgano, ¿no? Entonces esta inmunosupresión que hoy por hoy
gracias a los nuevos inmunosupresores que hay en el mercado, entonces cada vez son más exitosas y sobre todo acarrean menor posibilidad de complicaciones infecciosas, las cuales no están exentas, ¿no? Pero o sea, debemos de contrarrestar cualquier estado comórbico, ¿no?, para un trasplante, ¿no? Para la compatibilidad entre donantes y receptores, a todos los candidatos en espera se les debe determinar el grupo sanguíneo, ¿no?, ABO, y el fenotipo HLA-ABDR. Ahora, para evitar el rechazo agudo, antes hay que verificar la histocompatibilidad, la compatibilidad cruzada, los anticuerpos HLA, la compatibilidad de grupo, enfermedad vírica, infecciones por VHB y VHC, ¿no?, básicamente virus de hepatitis C y B. Complicaciones. El equipo de trasplante debe estar atento a los rechazos agudos, especialmente los primeros meses posteriores al trasplante, ¿no? Las inmunológicas es la causa más común de disfunción temprana o tardía del trasplante. El rechazo agudo, si bien es infrecuente, ocurre cuando realmente no se ha hecho una buena evaluación de histocompatibilidad con todas las de la ley, ¿no? Entonces ocurre a cabo de pocos minutos o pocas horas de la operación, ¿no? El rechazo agudo tardío se da una semana después del trasplante. En general hay anuria aguda, fiebre, inflamación del injerto, ¿no? Ahora, el rechazo celular agudo, determinar urgentemente los anticuerpos IgG, anti-HLA, reactivos contra el injerto, ¿no?, que son las pruebas más utilizadas de compatibilidad cruzada, ¿no? En la evaluación preoperatoria del paciente trasplantado, o sea, tenemos que en gran medida enfocarnos en su sistema vascular, ¿no?, en sus arterias y venas ilíacas, aorta y cava, tener un conocimiento, y en su estado urológico, ¿no? Y lo mismo en el donante, ¿no?, sobre todo el tema de la vascularización del riñón, ¿no? Todo paciente o todo potencial donante tiene que tener un angiotem o una angioresonancia, ¿no?, donde haya una exhaustiva evaluación, ¿no?, de la vena y la arteria renal, ¿no? Acuérdense, hay una vena y una arteria, ¿no?, pero a veces hay duplicación de vena, de arteria, o hay vasos polares. Entonces todo eso tiene que conocerse, porque el rato que vas a trasplantar tú tienes que estar seguros que si ese riñón tenía 3 arterias, las 3 arterias tienen que estar presentes. Si no, vamos a trasplantar un riñón isquémico que nos va a conllevar no solamente hipertensión, sino muy probablemente a un fracaso del trasplante, ¿no? Hace poco pasaron una foto de un donante, tenía 5 arterias renales, ¿no? Pobres trasplantadores, imagínense, 5 arterias, tenían que hacer 5 anastomosis, ¿no?, porque cualquiera de las dos tú la ligabas y generaba un foco de isquemia importante en el riñón, ¿no? Entonces, para evitar esas complicaciones, entonces, todos los pacientes potenciales a recibir un órgano y los donantes tienen que tener un estudio exhaustivo, sobre todo de 3 cosas, ¿no? El sistema vascular, el aparato urinario y el tema de focos infecciosos, ¿no?, en algún lado. El rechazo crónico del injerto, que es el más común, el registro de cambios a lo largo del tiempo en la proteinuria, en la creatinina y en el aclaramiento de creatinina, obliga a una biopsia renal, ¿no? Entonces, puede ser 1, 2, 3 o 10 años después, ¿no? La malignidad, la incidencia de neoplasia de cáncer en pacientes trasplantados es mayor que la población general. Hay mayor morbilidad y mortalidad debido a la malignidad previa del receptor, transmisión de la neoplasia del donante al receptor y desarrollo de un tumor nuevo en el receptor, ¿no? Entonces ahí se le puede, ¿cómo se llama?, trasplantar un cáncer si no nos hemos dado cuenta, o se puede agravar un cáncer que ya tenía el paciente, ¿no? O si es piña también, desarrollar un nuevo tumor diferente, ¿no? Y esto, ¿cómo se llama?, en gran medida se sabe y se ve porque hay una mayor probabilidad, ¿no?, o una mayor incidencia de neoplasias en los pacientes trasplantados. Tiene que ver mucho la inmunosupresión, ¿no? Ahora, la inmunosupresión posterior al trasplante puede
estimular el crecimiento de metástasis latentes o reaparecer tumores tratados 5 años antes, ¿no? Acuérdense, entre las condiciones, entre las contraindicaciones para recibir un trasplante estaba, ¿no?, el cierto tipo de cánceres, ¿no?, como mama, sistema nervioso central, leucemias, linfomas, ¿no? Rápidamente, para hablar un poco de inmunosupresión, ¿no?, el principio fundamental yace en el equilibrio vital, ¿no? Se debe prescribir una dosis suficiente de fármacos para suprimir el rechazo sin poner en peligro la vida y la salud del paciente. La inmunosupresión profiláctica debe continuarse en forma indefinida. Los primeros 3 meses es intensiva, ¿no? Y después del tercer mes en adelante, viendo todo lo que necesita ser evaluado un órgano trasplantado, sobre todo alejar el tema del rechazo, entonces se va a ir regulando la dosis y en general se va disminuyendo, ¿no? Y en general terminan haciendo una vida normal, ¿no?, con ciertos cuidados, ¿no? Exponerse sobre todo, ¿no?, a adquirir enfermedades infectocontagiosas. Actualmente los mecanismos implicados en el rechazo han permitido desarrollar nuevos inmunosupresores destinados a suprimir la actividad linfocitaria sensibilizada contra el trasplante renal, ¿no?, que es lo que al final va a evitar el rechazo, ¿no? La terapia inmunosupresora de mantenimiento se administra a casi todos los receptores de trasplante del riñón para ayudar a prevenir el rechazo agudo y la pérdida de injerto renal. Los más utilizados son ciclosporina, tacrolimus, microfenolato mefolítico y el sirolimus, ¿no? Aunque se requiere un nivel adecuado de inmunosupresión para amortiguar la respuesta inmunitaria al injerto, el nivel de inmunosupresión crónica disminuye con el tiempo, a medida que disminuye, obviamente, el riesgo de rechazo agudo, ¿no?, para así ayudar a reducir también el riesgo general de infección y de malignidad. Estos riesgos se correlacionan directamente con el grado de inmunosupresión general, ¿no? A mayor inmunosupresión, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de malignidad. Pues eso tiene que ser manejado por el equipo de trasplante, ¿no? Básicamente ya cuando pasa el tercer mes son los internistas los que ven en conjunto, ¿no? Ahora, las infecciones son una de las principales causas de muerte después de un trasplante de riñón, sobre todo infecciones respiratorias o infecciones del tracto urinario, ¿no? Los pacientes trasplantados son susceptibles tanto a las infecciones comunes como a las oportunistas. El riesgo de una infección en particular está relacionado con varios factores, incluido el grado de inmunosupresión del receptor. Es más probable que ocurran infecciones entre el primer y el tercer mes después del trasplante, ya que la supresión inmunitaria, como les dijimos, era máxima durante este tiempo debido a la terapia de inducción. Sin embargo, el riesgo de infección persiste mientras el paciente esté bajo medicación inmunosupresora, ¿no? Estos son los microorganismos más frecuentes de infección, sobre todo oportunista en el paciente trasplantado, ¿no? Citomegalovirus, poliomavirus, nocardias, listerias, aspergillus, son hongos, ¿no? Neumonía por neumocistis, Jolodesi, anteriormente el carini, virus de hepatitis B y C, viruela, virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, Epstein-Barr, niños sobre todo, y Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El tema de la tuberculosis es un problema serio, ¿no? Acuérdense, en la clase de tuberculosis hay pacientes que hacen la segunda forma de presentación de la tuberculosis, ¿no?, que son las nefritis. Estos rápidamente entran en insuficiencia renal, ¿no? Entonces, estos pacientes, si van a tener chance de un trasplante, el tema de la inmunosupresión es tremenda, ¿no?, porque la probabilidad de recurrencia de la enfermedad es altísima, ¿no? Entonces, básicamente no son buenos pacientes o no son candidatos a un trasplante, ¿no? Es así como queda, ¿no?, un riñón trasplantado, ¿no? En general, los riñones no funcionantes se dejan porque son unos excelentes distractores inmunológicos. No hay necesidad de sacar los riñones, salvo que tengan alguna patología infecciosa o que tengan alguna sospecha de malignidad, ¿no? Pero si es por un tipo básicamente médico
no infeccioso y no neoplásico, entonces los riñones no funcionantes se quedan, ¿no? Entonces el trasplante se va a colocar en general en la fosa ilíaca derecha, si es que el órgano es izquierdo, o puede estar invertido, bueno, eso vamos a ver ahora, pero ¿por qué la idea de que el órgano trasplantado esté en la fosa ilíaca? Uno, que el trasplante va a ser extraperitoneal, entonces se hace una incisión en el palo de golf, que nos permite rechazar todo el peritoneo, ¿no?, hacia la línea media y se trabaja extraperitonealmente, ¿no? Y ahí tenemos un buen control sobre la vena y la arteria ilíaca, ¿no? Es el lugar donde va a ser trasplantado el riñón, ¿no? Las ventajas del trasplante renal en el donante vivo, ¿no? Un tiempo menor del receptor en diálisis mientras espera el órgano. En algunos casos ni siquiera se somete a dicha terapia, ya que puede trasplantarse antes, ¿no? Eso pasa mucho con el donante vivo emparentado, ¿no? Entonces se le diagnostica insuficiencia renal terminal al paciente, se le programa para hemodiálisis y ahí nomás aparece la mamá, el hijo, el padre o alguien que quiere donar. Entonces a veces no entran ni a diálisis, ¿no? O una o dos diálisis solamente por catéter, no por fístula, ¿no? Entonces, acuérdense, la diálisis merma tremendamente el estado de salud de un paciente, ¿no? Cuanto más tiempo esté en diálisis, menos ventajas va a tener la recepción de un órgano, ¿no? Entonces, la ventaja del donante vivo emparentado es que a veces el tiempo es muy corto de enfermedad renal terminal y se benefician rápidamente con el trasplante, ¿no? Y sobre todo permite una mejor preparación del receptor, ¿no? Así como el poder realizar la intervención en forma programada, ¿no? El donante cadavérico siempre es una cirugía de emergencia, ¿no? Respecto a los inconvenientes, destaca la morbilidad del donante, ¿no? Eso es clave tratarlas, dijimos, ¿no? Y la nefrectomía representa un cierto trastorno para el donante y no existe una garantía total de éxito, eso es cierto, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? Como cualquier cirugía, no está exenta de complicaciones. Hace poco un trasplante realizado acá, con un éxito total para el receptor, el donante hizo insuficiencia renal aguda, ¿no? Menos mal salió, ¿no? Pero todo un susto, ¿no? En vez de tener un enfermo, tenían dos con problema renal, ¿no? No pasó nada, gracias a Dios. Entonces eso también, acuérdense, la ley contemplaba, ¿no? O sea, el receptor, perdón, el donante tiene que saber lo que puede pasar y los potenciales riesgos de una donación, ¿no? Un poco de historia para salir del tema. De la historia del trasplante renal comienza con cirugía experimental, ¿no? Se realizaban trasplantes renales en la ingle de perros, realizándose anastomosis vasculares con tubos de magnesio. Ya Alexis Carrel, que fue un Nobel de Medicina en 1912, las cuidadosas disecciones, ya la aparición de las agujas curvas atraumáticas que las crearon para eso, de seda impregnada en vaselina y uso de parches, mejoraron tremendamente el tema del implante del injerto, ¿no? Boroni en 1933 realizó el primer trasplante, el allotrasplante renal humano en donante cadavérico, ¿no? Michon en 1952 publica el primer trasplante renal de donante vivo realizado en 1952 en el hospital de Necker. Publica el 53, hace el trasplante el 52. Y Harrison y Murray en 1954 realizan el primer isotrasplante entre hermanos gemelos, ¿no? Uno de ellos estaba insuficiente y bueno, ahí no había problema, ¿no? Imagínense que si el donante vivo aparentado es el mejor, si tienes un gemelo, es la bendición de Dios, ¿no? Entonces, el trasplante renal heterotópico es la forma estándar de realizar el trasplante, ¿no? Heterotópico quiere decir que no está en el lugar nativo de los riñones, ¿no? Previo al inicio de la intervención, el receptor recibe profilaxis, como toda cirugía antibiótica empírica de amplio espectro, y se inicia la inmunosupresión, ¿no? Si el trasplante es de donante vivo, suele empezarse una semana antes, ¿no? La inmunosupresión. El paciente es colocado en decúbito supino, se coloca una sonda vesical con todas las medidas de asepsia y antisepsia y se va a llenar la vejiga con suero para facilitar la disección vesical y la anastomosis uretrovesical o el tiempo urológico, ¿no?
en la cual se hace el implante del uréter del riñón donado a la vejiga del receptor. La tendencia general es colocar el injerto extraperitoneal en la fosa ilíaca derecha, como se ve en el primer dibujo, ¿no? Algunos cirujanos, ya es preferencia de cada uno, prefieren situar el injerto en la fosa ilíaca contralateral, ¿no? Riñón izquierdo en fosa ilíaca derecha y derecho en fosa ilíaca izquierda, es relativo, ¿no? O bien colocarlo siempre, inicialmente en la fosa ilíaca derecha, pero invirtiéndolo si es el riñón derecho, con la finalidad de evitar la transposición de los vasos, ¿no? Ahí lo que hay que buscar básicamente es la comodidad, ¿no? En la anastomosis, sobre todo vascular, ¿no? Con el tema de la vejiga y el uréter es relativamente igual en cualquiera de los dos lados, ya que al estar el riñón en la fosa ilíaca está bastante cerca de la vejiga, ¿no? No habría mayor problema. En cambio, con los vasos sí puede haber ese problema, ¿no? La ablación renal pura, ¿no? Se refiere a la extracción del órgano, ¿no? Los riñones tienen la mayor tolerancia a las condiciones extremas del donante o del transporte. Pueden obtenerse por la aparatomía amplia o por la laparoscopía, ¿no? Se debe liberar el riñón de la grasa perirrenal y de su fascia. El uréter debe ser liberado con la mayor cantidad de tejido adiposo o vecino con fines de preservar su irrigación, ¿no? Acuérdense, la grasa periureteral es la que se encarga de irrigar el uréter, ¿no? No tiene una arteria propia, ¿no? Sino es la misma grasa la que se encarga. Entonces la idea es llevar un uréter gordito lleno de grasa, ¿no? Ahora, los vasos renales deben ser perfectamente identificados y respetados, ¿no? Para eso es el estudio, el angiotemo o la angioresonancia en el paciente, en el donante, ¿no? O sea, tenemos que tener, pero recontra clara cuántas venas, cuántas arterias hay para no pasar un riñón isquémico, ¿no? Ahora, se debe prestar atención a los siguientes detalles, ¿no? La cantidad, lo que decíamos, de vasos arteriales y venosos del riñón, el sitio de implantación de los accesorios, el grado de ateromatosis, o sea, hay que ver, ¿no? Que no tenga una enfermedad vascular. Estaba dentro, recuerden, de las contraindicaciones relativas, ¿no? No solo del receptor, sino también del donante, ¿no? O sea, si tiene una enfermedad ateromatosa o es muy viejo, entonces uno espera que los vasos a ser anastomosados no sean los mejores, ¿no? Entonces hay que tomar muy, muy en cuenta eso para no tener sorpresas después, ¿no? Ahora, el diámetro de la arteria renal, ¿no? O su salida de la aorta es también importante para no correr riesgos, ¿no? Y las características del uréter, ¿no? Características de la superficie renal también, o sea, hay que ver que sea un riñón que no tenga quistes, que no tenga cálculos, un riñón sano básicamente, ¿no? Es difícil querer trasplantar por más deseo de donación o aparición de un riñón si es que este tiene las mínimas posibilidades que garanticen, o al contrario, perdón, no garanticen un éxito posterior del trasplante, ¿no? Esta es la incisión, es una incisión en palo de golf, se llama, tiene la forma de un palo de golf, es una de las vías más utilizadas, ¿no? Es la oblicua en palo de golf, es a 2 centímetros por encima de la espina ilíaca anterosuperior del pubis, ¿no? Y interesando los músculos oblicuos mayor y menor y el transverso, ¿no? Que la verdad no hay necesidad de seccionarlos o mínimamente, entonces se hace una divulsión y se abre, ¿no? El espacio preperitoneal, ¿no? Y la incisión pararectal externa en forma L o recta, ¿no? De 3 centímetros encima del ombligo al pubis, interesando aponeurosis en vez de músculo, se moviliza el cordón espermático en el varón y en la mujer se secciona el ligamento redondo. Y no hay mayor problema, ¿no? Acá la finalidad de estas dos incisiones, que son amplias, que permitan tener un buen control sobre los vasos del receptor, ¿no? La más utilizada, este es en palo de golf, es muchísimo menos eventrógena que la incisión pararectal externa, ¿no? La otra sería ahí, ¿no? Esas son más eventrógenas. Esta es la incisión más utilizada. El abordaje, dijimos, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, te encuentras con ese paquete de grupos musculares, se los divulsiona y lo que hacemos básicamente es desplazar el peritoneo desde la espina ilíaca
hacia la línea media, ¿no? Mediante disección Roma, ¿no? Que puede ser con gasa o con un sponge, que es una gasa doblada en una pinza, ¿no? La idea es exponer el retroperitoneo a nivel de los vasos ilíacos, ¿no? Entonces, esto que quede bien claro, ¿no? Siempre la cirugía de trasplante es preperitoneal o extraperitoneal. Entonces, no vamos a abrir ni tocar el peritoneo, ¿no? Y lo que necesitamos exponer es la parte posterior del peritoneo, donde vamos a encontrar a los vasos ilíacos, ¿no? Una vez ubicados los vasos ilíacos, lo primero que se hace es el tiempo vascular, ¿no? Se debe inspeccionar y palpar la arteria ilíaca para seleccionar la mejor zona para realizar la anastomosis, ¿no? Eso obviamente también dependiendo mucho de la arteria y la vena del riñón para ver, o sea, no solo la longitud, sino si vamos a necesitar más de una anastomosis, ¿no? Y a continuación se va a calcular también el nivel de la vena ilíaca donde implantar la vena, ¿no? El tiempo vascular, con el riñón ya en posición, se procede a las anastomosis vasculares, ¿no? Se comienza siempre por la anastomosis venosa, en la posición más cómoda para la vena, sin tensión ni acodaduras, ya que es el vaso más factible de ocluirse por la debilidad de sus paredes, ¿no? Las venas son las cebollitas, ¿no? Mírame y no me toques, ¿no? Son tremendamente delgadas. Entonces hay que trabajar primero sobre la vena antes de meterle flujo al riñón, ¿no? Tenemos que asegurar si vamos a meter sangre al riñón, entonces esta ya tiene que salir por algún lado. Entonces siempre en el tiempo vascular, primero se implanta la vena y después la arteria, ¿no? Se realizan estas en forma terminolateral a los vasos ilíacos externos con sutura vascular continua de polipropileno, ¿no? Pues fíjense, acá hay una sola arteria, ¿no? Pero acá hay varias venas que si uno las sabe disecar el rato de la extracción, entonces podemos tener una confluencia a un vaso único y va a facilitar, ¿no? Si no, caballero, no hay que hacer las anastomosis necesarias, ¿no? Si hay 2 venas, 3 venas, o si hay más de una arteria, tienes que hacer las anastomosis, ¿no? Porque cada arteria va a irrigar un grupo de parénquima renal, ¿no? Entonces el hecho de obviar un vaso vascular o una arteria accesoria, entonces va a hacer que no llegue sangre a ese riñón, ¿no? A esa parte del riñón, y eso va a ser un foco de isquemia y un foco de hipertensión y una alta probabilidad de deterioro del halo injerto, ¿no? El tiempo vascular arterial, una vez hecha la anastomosis venosa, a continuación se anastomosan la o las arterias, ¿no? Dependiendo de las características anatómicas, ¿no? Vasculares del riñón a trasplantar. Lo que les decía, la falta de alguna arteria lleva inexorablemente a la isquemia, ¿no? Y sus consecuentes problemas. Una vez hecho el tiempo vascular, entonces se procede al segundo tiempo, que es el tiempo urológico, que no es otra cosa que la derivación del uréter o la implantación del uréter a la vejiga, ¿no? Esto se va a realizar de acuerdo, obviamente, a las características del receptor, ¿no? Clásicamente, la técnica más utilizada es la extravesical o intravesical. Se puede recurrir a un uréter del receptor haciendo una anastomosis ureteral, ¿no? Que no es lo más común, ¿no? Lo más frecuente es hacer este tipo de implante, ¿no? O sea, se hace una pequeña incisión en la muscular, en la serosis muscular de la vejiga, se expone la mucosa y se hace una especie de túnel, ¿no? En el cual va a haber unos 2 o 3 centímetros de uréter enterrado en la muscular misma de la vejiga antes de abrir la mucosa y implantarlo ahí, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de generar un mecanismo antirreflujo, ¿no? Porque este paciente, al tener un implante ureteral, una ureteroneocistostomía, que es el otro nombre con el que se lo conoce, entonces la probabilidad o la posibilidad de que exista reflujo es alta, ¿no? Sobre todo si no hay un estudio urodinámico previo o una evaluación previa concienzuda del aparato urinario inferior, ¿no? Entonces siempre se debe hacer un mecanismo antirreflujo para asegurar justamente ese tema, ¿no? Ahora, los objetivos a tener en cuenta al decidir un implante ureteral son: 1, una técnica segura para evitar fístulas. Es muy común que al comienzo haya un débito alto de orina entre el implante y la vejiga, entonces el paciente va a tener que necesariamente tener
un drenaje para evitar que se hagan grandes colecciones de orina, ¿no? Y sobre todo, si es que no hay cierre, que aparezca una fístula, ¿no? El mecanismo antirreflujo, que lo dijimos, ahora la mínima hematuria postquirúrgica puede, como se llama, en gran medida traer problemas de obstrucción y alteración del implante, entonces es requerido siempre la colocación de una sonda, ¿no? Vesical para asegurarte la desfuncionalización de la vejiga con el fin de que el injerto o el implante del uretra a la vejiga termine consolidándose, ¿no? Y siempre el uso de catéter doble J, ¿no? Como derivación interna, ¿no? Este catéter que lo vimos en las clases prácticas, ¿no? Que va del riñón a la vejiga por dentro, ¿no? Es una derivación urinaria interna. Entonces eso va a asegurar o evitar la posibilidad de fístulas, va a evitar la posibilidad de urinomas o también de que haya obstrucción por sangrado, ¿no? Que puede haber. Recuérdense, estos pacientes orinan bastante, ¿no? Entonces tenemos que estar seguros de que haya un cierre hermético y un implante correctamente realizado con todas esas medidas de protección, ¿no? En general están 14 o 21 días con la sonda y el catéter. Lo primero que se hace es retirar la sonda y después el doble J, ¿no? Una vez asegurados de que no haya fístulas, que no haya colecciones de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero respecto a las complicaciones, ¿no? La hematuria masiva tras la biopsia renal es muy común, en un caso en el cual hay sospecha de pérdida o no del injerto, que haya una necrosis ureteral masiva, que haya trombosis de vena renal, un infarto renal, un sangrado de la arteria renal o un aneurisma micótico, ¿no? El sangrado de la arteria renal es el más tremendo, ¿no? Es relativamente más frecuente que el resto de los otros casos, en el cual van a ver que el paciente trasplantado empieza a tener signos de descompensación y sangrado, ¿no? Y rápidamente hay que entrar, buscar y ver dónde está escapando sangre. A veces hay necesidad incluso de reimplantar nuevamente la arteria, ¿no? Pero hay un sinnúmero de complicaciones como toda cirugía, ¿no? Desde el infarto renal, las estenosis de las arterias renales, trombosis renales, abscesos de pared, hematuria, litiasis, hematomas, abscesos, linfoceles, aneurismas micóticos, pielonefritis, que no están exentos, ¿no? De hacer infecciones, ¿no? O sangrado vascular, que es inmediato, ¿no? Que puede ser de la vena o de la arteria. La de la arteria es la más peligrosa. Fístulas ureterales, en el caso que el implante ureteral no haya prendido o no haya estado adecuadamente, ¿no? Pueden ser por temas de la anastomosis o que el uréter distal sufra algún componente, ¿no? Acá el equipo del seguro, comandado por el doctor Tarco, antes de la pandemia estaban con un ritmo bastante bueno, ¿no? Han llegado a hacer 14 trasplantes en un año. Y eso en gran medida a que, bueno, el equipo funcionaba muy bien y funciona solo, ¿no? Sino que tenían un procurador que era un éxito, ¿no? Era un joven médico que tenía una capacidad de convencimiento tremenda, que era un capo consiguiendo órganos, ¿no? Entonces, acuérdense, ya para terminar, el tema de trasplante es un tema de equipo. Tiene que ser un equipo completamente identificado, ¿no? Con el serio problema de la insuficiencia renal terminal y en general de otros órganos, ¿no? Pues por lo que se viene haciendo son trasplantes renales y trasplantes de córnea, ¿no? El resto de órganos no se están trasplantando. Pero la idea es continuar, ¿no? Porque si algo crece es la lista, ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que van por 1.250, ¿no? En lista de espera, ¿no? En la región solamente, ¿no? Es un montón, ¿no? Y por la cantidad de donantes que tenemos vivos, es nula, y mucho menos cadavéricos, ¿no? Aparece de cuando en vez, y en general es gente joven, ¿no? Porque la principal causa de muerte cerebral son los accidentes de tránsito. Y sabemos que la primera causa de muerte en los jóvenes son los accidentes de tránsito, ¿no? Pues aquellos que tienen muerte cerebral son potencialmente donantes fabulosos, ¿no? No solo para riñones, sino corazón, pulmones,
pulmón, corazón, páncreas, hígado, piel, córneas, hueso. Hay un montón de cosas que se pueden donar, ¿no? Los órganos o los muertos no deberían enterrarse, ¿no? Obviamente, con toda la clasificación, con todos los requisitos, ¿no?, que debe tener y que se debe exigir a un potencial donante, ya sea vivo o cadavérico, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Dentro de la inmunoterapia supresora, dentro de todos los fármacos, ¿cuál es el, por así decirlo, más elegible o el sobrellevable para el paciente? ¿O es individualizado en la elección? No, es individualizado, ¿no? Obviamente los últimos han mejorado tremendamente la tasa de, ¿cómo se llama?, de rechazo o riesgo de infección, ¿no? Pero también hay, ¿cómo se llama?, el tema de la familiaridad que hay entre, ¿cómo se llama?, o el uso, ¿no? El uso ya y la experiencia de cierto tipo de estos inmunoreguladores, ¿no? Ciclosporina, por ejemplo, se usa mucho, ¿no? Y ya hace años que los utilizan, entonces manejan muy, muy bien los nefrólogos y los internistas que están encargados de la inmunosupresión del paciente, ¿no? Metracolimus también tiene mucho tiempo, ¿no? En el seguro casi todos están con ciclosporina, ¿no? Ahora, algunos con tracolimus y estos nuevos, el sirolimus, ¿cómo se llamaba el otro? El mofetilo, el micofenolato, o sea, no solamente son más nuevos, ¿no?, sino tienen, en general tienen menos experiencia los encargados de la inmunosupresión, ¿no? Ese dicho, cada médico tiene su librito, es cierto, ¿no? Y uno tiene que hacer lo que mejor sabe, ¿no? Y estos pacientes son, entre comillas, tan delicados que no está uno como para estar probando cuál es mejor, ¿no? En general hacen una vida bastante normal, ¿no? No sé si conocen algún trasplantado, ¿no? No trabajan, bueno, usan su mascarita en algún momento del día, pero comparten, ¿no?, de una serie de actividades sociales porque ya se les permite, ¿no? Sobre todo a medida que avanza el tiempo, ¿no?, de la inmunosupresión. Y hay que estar a la casa siempre, ¿no?, de la aparición o no de alguna de estas complicaciones. Ciclosporina y tracolimus es lo que más se utiliza en el medio, al menos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense, o sea, el tema de la inmunosupresión, o sea, no solamente ha avanzado tanto, sino que hay tanta experiencia en que, o sea, la idea es siempre amortiguar, ¿no?, la respuesta que pueda tener el organismo frente a un injerto, ¿no? O sea, más si va a ser crónico, ¿no? Entonces, la idea es, como se llama también, a medida que se aleja el hecho del rechazo, entonces en gran medida va a disminuirse la inmunosupresión y por ende también tenemos menores posibilidades de rechazo, ¿no? Y va a ayudar también a reducir el riesgo general de infección y de malignidad, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eso del tema de la malignidad es algo que hay que tomarlo muy, muy en serio, ¿no? Entonces, los pacientes estos tienen que tener un seguimiento y un control, pero total, ¿no? Acuérdense, la incidencia de neoplasia en estos pacientes o en los trasplantados es muchísimo mayor que en la población general, ¿no? O sea, no solo porque haya mayor morbilidad y mayor mortalidad debido a la malignidad previa del receptor, porque es un paciente, entre comillas, más débil o más propenso a complicarse, ¿no? Entonces hay que también evitar esas transmisiones de neoplasias, ¿no?, del donante al receptor, o lo que es peor, ¿no?, que desarrolle un nuevo tumor el receptor, ¿no? Y si tenía antecedentes, ¿cómo se llama?, de cáncer, entonces hay que tomar en cuenta eso muy, muy en serio para su vigilancia, porque sabemos que la inmunosupresión con el tiempo puede estimular el crecimiento, ¿no?, de metástasis latentes que había, ¿no?, en pacientes que tuvieron tumores tratados antes de su trasplante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Bueno, los liberaré para que vayan a ver el partido. Yo tengo que volver a chambear. Entonces quedamos este lunes 2:15 el examen. Entramos como siempre a las 2 en punto y vemos el tema del examen. Voy a coordinar para la presencialidad del examen. Entonces hay que tomar precauciones para llegar a tiempo al examen, ¿no? Creo que 2:30 sería una buena hora para el examen. Yo me pongo de acuerdo con Liz y ella va a estar poniéndolos al tanto como para que haya buena disposición de ambos, ¿no? Tanto la nuestra como la de ustedes para que hagan un examen. Acuérdense que va a ser igual un examen de 20 preguntas, una mitad para complementar y otra mitad de selección múltiple, ¿no? Exactamente muy similar, ¿no? El examen debe de estar sencillo, la finalidad es que aprendan a no jalarlos y acuérdense que son menos temas que el primer parcial, ¿no? En el primer parcial dimos 10 temas, ahora vamos a dar 8 temas y encima los temas son más cortos, ¿no? Y más llevaderos, más bonitos igual el término. Pues quedamos en eso, chicos. Nos vemos para el 20 y estamos coordinando cualquier cosa a través de Grecia antes del examen. Estoy bien, Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Cuídense.